Ok, el ciclo for lo que nos permite es iterar una secuencia, puede ser una cadena de texto, una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto, y nos permite repetir cierta cantidad de veces previamente definido. Tiene que estar definido la cantidad de veces que es necesario repetir el código. El código tiene que tener un inicio y un final desde el inicio. Ok, la sintaxis sería for, la palabra reservada for, luego la variable, podemos ponerle cualquier nombre a esta variable, in, la palabra reservada in, y la secuencia, ya sea un string, una lista o el elemento que queremos repetir. Ok, vamos a ver una serie de ejemplos. El primero sería este. Vamos a recorrer for, número, esta es una variable. In y range, esta es una función que nos permite recorrer cierta cantidad de números. Por ejemplo, in range desde el 0 hasta el 10. Si lo dejamos así, va a recorrer del 0 hasta el 9 porque comienza en 0 y son 10 valores. Entonces vemos aquí que corre desde el 0 hasta el 9. Es muy importante dejar aquí un 4 espacios que esté indentado y vemos que este print fin del ciclo lo termina aquí al final. Si lo pusiéramos indentado, va por cada repetición, va a repetir este código. También si queremos, por ejemplo, empezar desde el número 5 y que termine en el 10, nada más ponemos 5 y 10. Voy a ponerle 11 para que sea del 5 al 10. Entonces vemos que empieza 5, 6, 7, 8, 9, 10. También si queremos que sea cada 2, por ejemplo, voy a imprimir los números del 0 hasta el 20, de 2 en 2, entonces ponemos el inicio, el final y el paso o cada cuánto quiera que haga el salto. Entonces, ahí nos va a imprimir del 0 hasta el 20, contando 0, 2, 4, 6, 8 hasta llegar a 20. El 20 no lo incluye porque es el final. Tendremos que poner 21 si queremos que imprima el 20. Ok, entonces vemos esta función range, lo importante que es y lo fácil que es utilizarlo. Otro ejemplo que tenemos con el for es recorrer un string, que aquí tenemos una cadena de texto, una variable en texto, y vamos for letra por cada letra. Esta es una variable temporal. In texto, entonces voy a hacer, si la letra es igual a una O, entonces que me lo cambie por 0, si no, que imprima la letra. Y esto lo va a imprimir de manera vertical, porque está imprimiendo por cada línea. Entonces vamos a imprimirlo y vemos cómo lo cambia. Hola, cambia la O por el 0. Aquí YouTube y vemos cómo cambia. Entonces también es útil si necesitamos hacer una búsqueda dentro de este for, buscar algo, hacer algo dentro de esta cadena de texto, buscar algún carácter o en una lista si necesitamos buscar algún, algún carácter especial o un string, podemos buscarlo dentro de ese for. Ok, tenemos el tercer ejemplo que es una lista de ganancias. Por ejemplo, este es el lunes, martes, miércoles, jueves. Esta es la cantidad que se ganó cada día hasta llegar al viernes. Entonces lo que vamos a hacer es sumarlas. Hicimos una variable total igual a 0. Entonces ponemos la palabra reservada for. Ganancias, es una variable temporal. In ganancias, que está la lista que tenemos aquí. Que imprima la ganancia. Imprima la ganancia. Y luego lo va a almacenar en la variable total. Total más ganancia. Que esto lo podemos hacer igual que esto es igual que decir eso, total más igual ganancia, que es lo mismo que vimos anterior. Luego imprimimos total acumulado y luego cuando termina el ciclo for va a imprimir la ganancia total. La ganancia total de semana es y imprimimos total, que está el acumulado, lo que se va acumulando en cada ciclo. Vamos a verlo. Entonces vemos aquí 30.000 la primera lunes, 30.000, 40.000, 70.000, luego más 50.000, 120.000, más 10.000, 130.000, más 10.000, 140.000. Entonces la ganancia total es 140.000. Entonces vemos qué útil es el ciclo for para recorrer listas y hacer operaciones dentro del for. Esto es un ejemplo. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo.
Y el último, aquí tenemos una lista de compras para el súper. Entonces tenemos aquí estas que tenemos que comprar manzanas, pan, etcétera. Entonces para cada ítem en la lista, esto es una variable temporal, podemos ponerle producto, por ejemplo, producto y aquí le podemos poner producto, podemos poner el nombre que nosotros queramos y entonces por producto en lista de compras, comprar producto. Entonces esto nos va a tirar cada producto en una línea aparte. Comprar manzanas, pan, leche, huevos. Entonces vemos que útil es el ciclo for en Python y algunos ejemplos útiles o que pueden servir en algún caso.